mínimo ese paciente? 35 por 70, ¿cuánto es? 2.450. Entonces mínimo ese paciente encaja o no en los 2.500 de agua que le van a dar. ¿Sí o no? Encaja, 2.500. Entonces tienen que estar en este rango. ¿Cuánto de sodio? Requerimiento al día por kilo de peso. 3.000 equivalentes. ¿Cuánto de potasio? 1. ¿Cuánto de cloro? ¿Cuántas calorías? 40. 40 por 70. ¿Cuánto es? 800. 2.800. Y la dextrosa, 5%, ¿cuántos gramos tiene? 50 gramos, ¿no? Cada gramo, ¿cuánto les da? Ahí tiene la respuesta. Entonces, esos cálculos, ahora, no es que se les haya ocurrido, pues, ¿no? ¿Por qué no pudo ser al 3%? ¿Por qué no pudo ser al 6%? Es que estos ya son cálculos que se trabajaron y la industria la saca para poder reponerlo al paciente. Ahora, otro dato que también ustedes no se tienen que olvidar es, cuando llega un paciente a una emergencia, deshidratado o va a entrar a una cirugía y está en NPO, va a tener una deshidratación leve. ¿Y cómo ustedes tratan una deshidratación? Con una sustancia isosmolar, o sea, bien parecida a la osmolaridad del plasma. Y la sustancia que más se parece a la del plasma es el cloruro de sodio al 9 por 1000. Por eso le llaman suero fisiológico. Suero fisiológico. Entonces, cuando están un paciente en el preoperatorio, no le van a poner dextrosa, hipersodio, calium. ¿Por qué? Porque ese paciente no le están tratando de un trastorno hidroelectrolítico, sino están tratando de una deshidratación leve. ¿Por qué? Porque está en unas horas en NPO. ¿Correcto? Entonces, siempre un deshidratado o en el preoperatorio, la indicación es cloruro de sodio al 9 por 1000. Durante la operación también lo reponen con cloruro. Ya en el posoperatorio ese paciente está hidratado y todo, necesita los requerimientos basales. En el posoperatorio ya se usa la dextrosa al 5%, el hipersodio y el calium. Con la dextrosa está ingresando el agua y la cantidad necesaria de glucosa para que no se altere todo el metabolismo, o sea, todo el proceso de oxidación, para que el paciente pueda hacer sus ATP, su energía y todo eso. Eso es con la dextrosa. Con el hipersodio ingresa el sodio y con el calium ingresa el potasio. ¿Correcto? Entonces, este cuadro anterior no se puede olvidar nunca, porque es el requerimiento basal que todos los días vamos a manejar en nuestros pacientes post-operados con la dextrosa, hipersodio y calium. Los nutrientes. ¿Qué tipos de nutrientes tenemos que considerar siempre? Carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Cuánto es el porcentaje que deberíamos considerar siempre en nuestros pacientes? 55% de carbohidratos, 25% en grasa y 20% en proteínas. Este es nuestro requerimiento basal en lo que son nutrientes. Si esto lo convertimos en calorías, vamos a ver que nosotros vamos a necesitar este total de 2093 calorías, es el 55% en carbohidratos, o sea, necesitamos de los carbohidratos 1151 calorías. De la grasa necesitamos 523 calorías y de las proteínas 419 calorías. ¿Correcto? Ahora, ¿cuántas calorías nos da un gramo de carbohidrato? 4 calorías. Por lo tanto, necesitaríamos en esta proporción 288 gramos de carbohidratos al día, 59 de grasa y 105 gramos de proteínas al día. Y en la solución
vamos a tener 280 gramos de carbohidrato, 57 gramos de grasa y 105 gramos de proteína al día. Sencillo, ¿no es así? Ahora miren, aquí viene otro detalle. Cuando tenemos una cirugía, nosotros tenemos que prever cuánto tiempo ese paciente va a estar sin comer. ¿Está bien? Un paciente que le hacen una biopsia en la piel, ¿cuánto tiempo está sin comer? Coma inmediatamente, no tiene ningún problema. Entonces se preocuparán ustedes, ¿y ahora cuánto le voy a dar de nutriente? Nada, porque no va a comer. Un paciente que ingresa a operarse de una hernia, un hemorroides, ¿cuánto tiempo va a estar sin comer? 6 horas. Por 6 horas no le van a poner su nutrición, su catéter, su sonda, vamos a nutrirlo. Tiene sentido. Un paciente se opera de una apendicitis, una colestitis hoy día, ¿cuánto tiempo va a estar sin comer? Un día. Por un día se van a desesperar si Cristo 40 días estuvo sin comer. Un día no es nada. ¿Sí o no? O sea, no tiene sentido. Pero si ya ingresan ustedes a operar un paciente con una anastomosis intestinal y dicen, este paciente, vamos a ver cómo va, cómo se progresa la dieta en estos pacientes donde hay una gastrectomía, una colectomía. Al tercer día, no es que resucitó, al tercer día empieza agüita, que es tolerancia oral. ¿Cómo es la progresión de la dieta? Eso te van a aprender en los hospitales. NPO, luego tolerancia oral. ¿Qué es la tolerancia oral? Le dan un poquito de agüita, 50 centímetros cada horita, va tomando agüita, si no lo vomita, lo tolera y ya está. NPO, tolerancia oral con agua de anís. Luego viene dieta líquida restringida. ¿Qué quiere decir? Volumen entre 500 y 600 en 24 horas. ¿Qué le dan? Un poquito de agüita, una sopita, gelatinita y dieta líquida. Volumen entre 600, máximo 800. Líquida amplia, volumen 1500. Ya le dan su sopita, más cosas. Sigue. NPO, tolerancia, dieta líquida restringida, dieta líquida amplia, volumen 1500. Más líquidos a voluntad. Dieta blanda, ya le dan su arrocito, su mazamorrite. Toma agua. Entonces la progresión, la inserción de la dieta, a veces es así. NPO, tolerancia, dieta líquida restringida, dieta líquida amplia, dieta blanda. Ustedes tienen un margen máximo entre 5 y 7 días para que ese paciente no le pongan un soporte nutricional. ¿Qué quiere decir? Que todo el glucógeno que hay en el hígado y en los músculos se reutilice para que ese organismo fabrique sus lípidos, sus proteínas. Y ahí viene la gluconeogénesis y todos sus mecanismos maravillosos que tiene el organismo para compensar lo que no está entrando. Pero si se acaba el glucógeno hepático y muscular, eso más o menos es el 5º y 7º día. Ese paciente está obligado a recibir un soporte nutricional. Entonces, la segunda parte de nuestra presentación del día de hoy, que debe ser corta, es el soporte nutricional. Entonces, ¿qué paciente necesita soporte nutricional? Un paciente, por ejemplo, operado de una Whipple con una fístula, que no va a comer y va a estar echado ahí y tengo que darle de nutrir a ese paciente. Entonces, en esos pacientes sí necesitamos darle soporte nutricional. Entonces, ¿cuánto es el límite o el tiempo máximo que ese paciente puede soportar y consumir todo su glucógeno? Es 5 y 7 días. Si un paciente sobrepasa los 5 o los 7 días, definitivamente tiene que entrar a un soporte nutricional. Por eso es importante este cuadro que yo les estoy mencionando. ¿Cuánto necesitamos nosotros de carbohidratos? ¿Cuánto de proteínas? ¿Cuánto de lípidos? Y en función a este requerimiento, hay también nutrición por la nariz o por la vena en estas proporciones para darle lo que el paciente realmente necesita. ¿Y eso cómo se llama? Soporte nutricional.
Bueno, este es con respecto a las pérdidas por las secreciones, que es el cuadro que habíamos visto antes también. Nutrición. Hay dos tipos de nutrición. La nutrición enteral y la nutrición parenteral, ¿correcto? La nutrición enteral, ¿por dónde será? Por el tubo digestivo. Y la parenteral por la vena, ¿correcto? Nutrición enteral. ¿Ustedes cuál creen que sea mejor? ¿Una nutrición enteral o parenteral? Empezamos con eso. Levanten la mano los que dicen enteral. Lo mejor es utilizar lo que es propio, lo que es de uno. ¿Cuál es la nutrición enteral? El organismo mismo que absorba sus nutrientes. La nutrición enteral es la mejor. Pero hay algunas situaciones donde no se puede utilizar nutrición enteral y por lo tanto tenemos que ir a la nutrición parenteral. Entonces, ¿qué es la nutrición enteral? La nutrición enteral es la nutrición que se da a través del tubo digestivo. Por ejemplo, indicaciones: mal estado de nutrición, tracto gastrointestinal funcional, o sea que está funcionando, imposible de ingerir nutrientes. Contraindicación: lógicamente, si un paciente está con una obstrucción intestinal, no le van a dar nutrición enteral. Esa es una contraindicación. ¿Correcto? Costo: cuesta, ¿no? Trastorno de la flora bacteriana, de la flora intestinal, puede haber diarrea. Estas son las fórmulas, por ejemplo, ustedes conocen el Ensure, son tipos de dietas poliméricas que se utilizan en este tipo de nutrición enteral, o sea, todos van por el tubo digestivo, dietas peptídicas, dietas elementales, ¿no? Entonces hay una serie de preparados. Lo que ustedes más van a tener en contacto cuando les hablen de nutrición enteral son las dietas poliméricas, el Ensure y el Osmolay. El Osmolay es lo que más se utiliza, es una leche media blanca que ven, que le conectan a los pacientes para poder nutrirlos. Entonces, miren, vías de acceso, tres tipos de vías, ¿no? Sonda nasogástrica o nasoyeyunal, o sea, le ponen una sonda que va al estómago, al intestino, y por ahí le pasan el nutriente. Otro es que le hagan una gastrostomía. ¿Qué es una gastrostomía? Le ponen una sonda, ya sea por endoscopía o por cirugía, al estómago, y de frente le pasan por la sonda al estómago los nutrientes. Y la otra es una yeyunostomía. Utilizan el intestino delgado y de frente le meten los nutrientes al intestino. Tres vías. Nutrición enteral. ¿De qué va a depender que le hagan una gastrostomía y yeyunostomía? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que va a estar una semana ahí con nutrición y después le van a dar de comer, pueden darle por nasogástrica o nasoyeyunal, pero lo van a retirar rápido. El gran peligro de tener una sonda siempre, ya sea nasogástrica o nasoyeyunal, más las nasogástricas, es que van a tener entreabierto el esfínter esofágico inferior y el paciente puede hacer un reflujo y una aspiración. Entonces, ¿cuál es el peligro de la nutrición enteral por sondas? Es la broncoaspiración. Por eso, si el paciente se puede nutrir por vía enteral, por ejemplo, es un paciente que tiene un síndrome orgánico cerebral o tiene una demencia, un Alzheimer, y tú le pones el mejor plato ahí que todos quisieran comérselo ahorita, y él lo va a mirar, va a pensar que es un juguete, lo va a tirar, ya no tiene interés, no tiene idea. Ese paciente le va a decir: a ver, abre la boca, no quiere abrir la boca, le pone su sonda al estómago y por ahí le dan de nutrir. Y ese tipo de pacientes existen. Entonces, en esos pacientes es mejor hacerle una gastrostomía o una yeyunostomía. O de repente el paciente tiene una fístula a nivel del esófago, una dehiscencia en la anastomosis, una yeyunostomía, y por ahí lo van a nutrir. ¿Por qué? Porque todo el resto del tubo digestivo está funcionando. Entonces, en esas circunstancias pueden hacer la sonda, la gastrostomía o la yeyunostomía. En todos estos casos es nutrición de tipo enteral. Y la nutrición parenteral, miren, esto por ejemplo es
sonda nasogástrica, ¿ya? Dice la primera opción, bien tolerada, no mayor de 4 semanas, es lo que recomiendo, tope 4 semanas, ¿no? Complicaciones, irritación del trayecto, broncoaspiración, es lo que hemos revisado ahorita. La nasoduodenal o nasoyeyunal es similar a la nasogástrica, son más delgados y la idea es evitar un poco el reflujo. Estos otros tipos de sondas también que se colocan a nivel del duodeno. Técnicas de alimentación, bueno, esto es un poco para que ustedes sepan de que esto ya está completamente estudiado, de que el apoyo temprano, por ejemplo, de los politraumatizados, de la intolerancia gástrica, la neumonía, o sea, es mejor nutrirlo al paciente, ¿correcto? ¿Qué otro paciente necesitará ustedes? Consideran una sonda, no, una nutrición. Por ejemplo, un paciente que tiene un TEC severo, está prácticamente conectado a ventiladores, todo. Ustedes le llaman, abre la boquita, vamos a darte de comer. No, no va a comer ese paciente. Tienen que darle de alguna forma. Y si el tubo digestivo está permeable, sonda. Y si va a estar mucho tiempo echado, le hacen su gastrostomía o su ionostomía. O sea, son situaciones donde definitivamente va a haber necesidad. Esto de la nutrición enteral, ustedes van a ver, por ejemplo, un paciente con una pancreatitis aguda severa, es otro caso donde se usa la nutrición enteral, le conectan al paciente una bomba, bypassean todo el duodeno, llegan al intestino y ahí va entrando el nutriente en 24 horas. Y tienen dos opciones, infusión continua en 24 horas, ¿no? O pueden hacer infusión intermitente y descansar 1 o 2 horas y luego retomar. Como son sustancias osmóticas, tienen que ir insertando la nutrición enteral poco a poco, 500, al día siguiente 1000 y después 1500, porque si le dan los 1500 de frente, el paciente, ¿qué es lo que va a tener? Diarrea, ¿ya? Diarrea. ¿Alguien se ha tomado 2 litros de yogur algún día así? ¿Qué pasará? Porque es osmótico. Control clínico. ¿Y cuándo se retira el apoyo? El apoyo, el retiro es gradual. Si el paciente ya despertó, empieza a comer y no tiene ningún problema, le quitan la nutrición, porque ya vuelve a comer. ¿Correcto? En ese momento, en forma práctica, ya pueden ir retirando. Complicaciones. Siempre las ondas pueden causar obstrucción, perforaciones, fístulas, metabólicas, es rara. ¿Por qué? Porque es nutrición enteral, es como si estuvieran comiendo. O sea, las complicaciones son raras. Nutrición parenteral. Nutrición parenteral, ¿qué quiere decir? Que ya no es por el tubo digestivo, sino es directamente a la vena. ¿Correcto? Y acá tienen 2 tipos de nutrición parenteral. La nutrición parenteral periférica o llamada NPP y la nutrición parenteral total, que es la famosa NPT. Cuando están pasando visita a los internos le van a decir, este paciente está con NPP o NPT. Usted va a decir, ¿qué será esto? Uno es nutrición parenteral periférico y otro es parenteral total. El periférico, ¿por dónde se administra? Por las vías periféricas. Y la central o la total por un catéter que va de frente a la vía venosa central. Van a diferenciarse tanto la parenteral total y la periférica de acuerdo al contenido de glucosa, aminoácidos, fuente calórica, horario de infusión, complicaciones potenciales, pero las diferencias son mínimas entre ellas, ¿ya? Entonces la NPP evita las complicaciones relacionadas al acceso venoso central, su administración es más segura, siempre es un catéter periférico, ¿no? Y esta es la complicación más frecuente, ¿no? La flebitis de la nutrición parenteral periférica. Y la nutrición parenteral total es de acceso venoso
Claro. ¿En qué casos? En pacientes que no toleran, que tienen algún problema a nivel del tubo digestivo, hay una desnutrición severa en el preoperatorio que necesitan ustedes darle un soporte rápido, ¿no? Tratamiento adecuado en el entre el séptimo día y el postoperatorio. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente un paciente postoperado, por ejemplo, de una duodenopancreatectomía o una colectomía, una cirugía muy compleja, ¿qué le van a dar? ¿NPP o NPT? Nutrición parenteral total es de preferencia, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan darle todos los nutrientes y en forma plena. Ojo que la nutrición parenteral total tiene una serie de problemas que han sido superados. Y hace un tiempo había muchas complicaciones de infección por catéter. Está bonito, el paciente está bien nutrido y todo, pero el catéter se infecta, Staphylococcus aureus, y a veces había mortalidad por infección de catéter cuando le daban nutrición parenteral. Entonces tienen que valorar una serie de detalles en este tipo de pacientes. Entonces las soluciones para NPT generalmente tienen los 3 componentes: administración siempre por catéter venoso central bien tolerado, y en general, chicos, lo que quiero que quede claro de esta charla, que es pesada por la hora, por el tema, no es bonito como ver una cirugía, aprender de esto, es de que ustedes tienen que tener en cuenta de que el balance hidroelectrolítico, nutrición y sus alteraciones, el cirujano tiene que tenerlo presente siempre. ¿Por qué? Porque va a manejar un paciente que va a estar un periodo relativamente pequeño o largo sin comer, donde tienen que administrarle agua, sus electrolitos, que puede haber potenciales trastornos y que si se necesitara, tienen que darle soporte nutricional para que no pierdan a este paciente, porque una intervención quirúrgica también necesita de nutrientes para poder hacer todo el proceso de cicatrización y todo esto. ¿Correcto? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud que puedan tener? ¿Me he dejado entender? Gracias por su atención.